Bueno, la clase pasada empezamos a introducir lo que era el recurso ordinario. En realidad vimos, ¿no?, que a la Corte se puede llegar, ya habíamos visto en la unidad anterior que la Corte se puede llegar en casos muy estrictos, ¿no?, taxativamente dispuestos por la propia Constitución, por la vía originaria, pero que también a la Corte se llega, y esto es el canal habitual, mediante un recurso de apelación, ¿no? Un recurso de apelación que podrá ser ordinario o extraordinario. La clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con el recurso ordinario de apelación, vimos los requisitos, vimos que en rigor de verdad, antes de que existieran, ¿no?, las cámaras federales de apelación, la Corte entendía como si fuera un tribunal de segunda instancia, ¿no? Entonces lo que hacía la Corte, de alguna manera la justificación del recurso ordinario era poder asegurar esta segunda instancia en los casos puntuales que se tuvieran a consideración. Luego, ¿no?, con el correr del tiempo, en el año 1902 se sanciona la ley 4055, y mediante esta ley 4055 se crean las cámaras federales, a partir de lo cual, de alguna manera, comienza a tornarse un poco inoficioso, ¿no?, que la Corte actuase como tribunal de alzada, porque ya iba a haber una cámara puntual creada a esos efectos. Sin embargo, la Corte, el entendimiento de la Corte se mantuvo, ¿no?, el entendimiento de la Corte se mantuvo, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles eran estas condiciones? Bueno, ustedes lo van a tener muy en claro en el capítulo, ¿no?, del libro. Puntualmente, la Corte iba a mantener su intervención en los casos en donde existiera una sentencia de la Cámara de Apelaciones, de la Capital Federal y de las restantes cámaras, siempre que estuviera en juego intereses del Estado Nacional, en el sentido de que el Estado Nacional figure como una parte principal del proceso, o sea, como parte actora o como parte demandada, y también se requería, parte de este requisito, ¿no?, de la presencia del Estado Nacional como parte, que se superase un determinado monto, y este monto se iba actualizando con normativa reglamentaria específica, De alguna manera lo que se buscaba entonces era que cuando estuviera en juego un presupuesto de determinada e importante cuantía que pudiese afectar la vida, ¿no?, del Estado Nacional, ustedes piensen que si al Estado Nacional es condenado a pagar una indemnización X, y esa indemnización es muy alta, ¿de qué plata va a salir? ¿De qué bolsillo va a salir? Si el Estado Nacional como tal no existe. El Estado Nacional, en definitiva, somos todos nosotros. Con lo cual, al salir la plata del bolsillo de la ciudadanía, la intervención de la Corte estaba un poco en el orden de asegurar y de resguardar, ¿no?, en qué se gastaba la plata de todos y todas los contribuyentes. Por otro lado, también se mantenía la posibilidad de entender en las sentencias por juicios de extradición de criminales reclamados en otros estados, y también las sentencias dictadas en juicios originarios a raíz de apresamientos o embargos marítimos. Por otro lado, también existían, y esto lo habíamos visto también en la clase pasada, existían determinadas normativas dictadas por el Congreso que de alguna manera ampliaban el conocimiento ordinario de la Corte, ¿sí? Una de estas normativas es la que tenemos discutida en el caso Itzkovich, que vamos a ver ahora en breve, ¿no? Esta normativa es la ley 24.463, que dispone la solidaridad previsional, y que disponía, de alguna manera, en su artículo 19, que las sentencias dictadas por las cámaras de seguridad social iban a ser apelables mediante un recurso ordinario ante la Corte. ¿Sí? Después también nos encontramos vimos la clase pasada de manera concreta a grandes rasgos las diferencias que existen, ¿no?, cuando la Corte entiende de manera ordinaria y cuando la Corte entiende de manera extraordinaria. Lo que vimos en definitiva es que cuando la Corte entiende en el ámbito ordinario, lo que va a hacer, digamos, la Corte va a entender dentro del ámbito de lo que es la jurisdicción nacional, es decir, la justicia federal y la justicia nacional de la capital federal,
porque son en esos casos donde el Estado Nacional va a ser parte, ¿sí? Otra característica que tiene el recurso ordinario es la amplitud temática. Estos casos, es decir, cuando se sustancia un recurso ordinario ante la Corte, lo que vamos a observar, a diferencia de lo que vamos a ver también más adelante en esta clase, en los recursos extraordinarios, que existe una amplitud temática. ¿Por qué? Porque cuando la Corte actúa ante un recurso ordinario, va a actuar como un tribunal más, como una instancia más, pudiendo analizar no solo cuestiones de derecho, y cuando hablo de cuestiones de derecho hablo no solo de derecho federal, o sea, cuestiones federales, sino puntualmente cuestiones del orden provincial, cuestiones de derecho común, ¿sí? Y al mismo tiempo también va a entender, o va a tener la posibilidad de entender en lo que tiene que ver con cuestiones de hecho y de prueba, que esto es algo distinto a lo que vamos a ver en el recurso extraordinario, porque en el recurso extraordinario la Corte solamente va a debatir la inteligencia de la Constitución, o sea, lo que va a hacer la Corte es intentar resguardar la supremacía, y para hacer eso va a analizar normativa federal, no va a analizar los hechos. O sea, cuando nosotros tenemos un caso que es entendido por la Corte mediante un recurso extraordinario, lo que vamos a observar es que solo en contadas situaciones, cuando se produce un hecho nuevo, cuando hay una prueba insoslayable de producción ante la Corte, sino la cuestión de hechos y de prueba va a darse zanjada, y en la Corte solo vamos a ver cómo la Corte entiende, interpreta las cláusulas que estén en conflicto para resguardar la supremacía constitucional. Bueno, esto no se da en el recurso ordinario. En el recurso ordinario, la Corte actúa como si fuera un tribunal más. ¿Sí? Esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Obviamente, y esto ya lo voy a derivar un poco a ustedes, a la lectura de ustedes, la regulación procesal del recurso ordinario también va a diferir de la del recurso extraordinario, ¿no? Van a existir otros plazos para que poder interponer el recurso ordinario en relación comparativa con el recurso extraordinario. Pero estas cuestiones que no, digamos, manifiestan demasiada complejidad, es simplemente leer un poco la regulación normativa, el código procesal, se las derivo a que ustedes las vean y las investiguen de acuerdo a la normativa que tienen como calificada como obligatoria en el programa, ¿sí? No me voy a detener en cómo es el trámite del proceso. Nosotros en esta unidad tenemos un caso que es sumamente interesante, dos casos que son sumamente interesantes y que son relevantes a los efectos de este momento, ¿no? ¿Qué son? Por un lado el caso Itzkovich y por otro lado el caso Anadón. El caso Itzkovich plantea el supuesto, el caso Itzkovich va a plantear el supuesto que yo les refería en relación a la ley 24.463 de solidaridad previsional, ¿no? Se trataba de un caso en donde Mabel Itzkovich, una jubilada, planteaba, ¿sí?, una readecuación del haber jubilatorio. Esto obviamente había tramitado en la instancia del Fuero de Seguridad Social, había llegado a la primera, había pasado a la primera instancia a la segunda instancia, y la segunda instancia, puntualmente la Sala 3 de la Cámara Federal de Seguridad Social, había confirmado, ¿no?, un pronunciamiento de la instancia anterior que había reconocido el derecho de Mabel Itzkovich a obtener nuevos cálculos para configurar su haber jubilatorio. ¿Qué sucede en este caso? Sucede que la ANSES, que era la contraparte, ¿no?, la ANSES como el órgano nacional de seguridad social, ¿no?, es un órgano del Estado Nacional, por ende la ANSES propiamente entendemos también que aquí está en juego el interés de la nación, porque ¿de dónde sale la plata para pagar las jubilaciones? Puntualmente de las, digamos, de los ingresos o del haber, digamos, del Estado Nacional, del presupuesto del Estado Nacional. ¿Qué pasaba acá? Contra esta sentencia, quien interpone el recurso ordinario de apelación es la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. ¿Fundada en qué lo hace? Lo hace fundada en el artículo 19 de la ley que les mencionaba, 24.463. ¿Y qué es lo que sucedía acá? Lo que sucedía acá es que la actora, es decir, la señora Itzkovich, había dejado planteada la inconstitucionalidad de ese artículo 19.
¿Por qué planteaba la inconstitucionalidad del artículo 19? Básicamente lo que la jubilada, la parte actora, digamos, arguía, es que mediante este artículo 19 que disponía que las sentencias de la Cámara iban a ser revisadas ante la Corte, lo que terminaba sucediendo a esta instancia, a este momento, a esta altura de las circunstancias, con la ley con tantos años de vigencia, era que en definitiva le impedía a los jubilados obtener una solución en un tiempo eficaz, porque para poder cobrar los haberes jubilatorios de acuerdo a la regulación que se había realizado en las instancias de primera y segunda instancia, en este caso, en realidad en primera, ¿no? Porque la Cámara confirma lo que había dicho primera, tenía que verse agotada la instancia ante la Corte. Entonces la persona, la justiciable, es decir, la señora Ixkovich, jubilada, así como otros tantos miles de jubilados que estarían en esta situación, para poder ver efectivizado el derecho al nuevo recálculo de sus haberes jubilatorios, tenía que esperar necesariamente a que la Corte Suprema se expidiera. Y la Corte Suprema, digamos, si bien tiene esta competencia ordinaria, lo cierto es que al tener la competencia extraordinaria, resulta de suma, digamos, como de principal interés, atender otras cuestiones que no tienen que ver con la de actuar como un tribunal de alzada normal. Es decir, la Corte Suprema tiene en su cabeza, digamos, garantizar la supremacía constitucional, con lo cual el entendimiento de un recurso ordinario seguramente distaba de ser una prioridad para una Corte que tenía un gran afluente de trabajo ocasionado en el entendimiento de cuestiones que podían tener una relevancia mucho más importante porque se encontraba en juego la supremacía constitucional. De ahí entonces que la Corte, cuando el caso llega, ¿no? Cuando el caso llega a la Corte tenía dos cuestiones para atender. La primera cuestión era el planteo de inconstitucionalidad, o sea, la Corte tenía que ver si a la luz de las circunstancias del momento del dictado de esa sentencia, que es el año 2005, se justificaba, ¿no? Se consideraba razonable esta previsión normativa que disponía que esas sentencias fueran apeladas mediante recurso ordinario ante la Corte Suprema. Y por otro lado, por independencia de lo que resolviese ante este planteo de inconstitucionalidad, la Corte tenía que revisar los agravios del ANSES, que eran agravios de hecho y de prueba, en el sentido de que la ANSES lo que cuestionaba, en definitiva, era el dictado, digamos, el contenido de la sentencia de la Cámara, que había dispuesto un nuevo cálculo para el haber jubilatorio de la persona, de la actora, de Ixkovich. De ahí entonces que la Corte delimita un poco y lo que va a hacer es comenzar tratando la inconstitucionalidad. O sea, la Corte va a empezar afirmando en el considerando 5, o sea, muy al comienzo de la sentencia, que las leyes dictadas por el Congreso son susceptibles de reproche en su base constitucional cuando resultan irrazonables. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era el efecto práctico de esta afirmación que hace la Corte? Básicamente lo que dice la Corte es que las circunstancias ameritaban que la Corte analice una ley que probablemente en su origen había resultado constitucional, pero que con el devenir de los acontecimientos históricos, sociales, contextuales, jurídicos también, podía haberse tornado irrazonable. De ahí entonces que la Corte comienza a lo largo de esta sentencia, es una sentencia dividida en cuanto a los votos, pero ahí lo que la Corte empieza a analizar puntualmente tiene que ver con argumentos que le van a permitir llegar a la conclusión. Y yo les adelanto que la conclusión de la Corte va en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 24.463. ¿Sí? Ahora, partiendo de la base de esta solución, que ya se las estoy adelantando, la Corte va a ir edificando los argumentos para poder llegar a la resolución que les menciono. Entonces la Corte lo que en definitiva va a plantear en primer lugar es analizar cuáles eran los fines del legislador, ¿no? Porque la Corte no desconoce que en un comienzo
la finalidad de incorporar esta tercera instancia y ponerla en cabeza de la Corte tenía un fin loable. ¿Cuál era el fin loable? Proteger la seguridad jurídica. Esto es, que las cámaras de seguridad social mantuvieran una jurisprudencia medianamente coherente entre sí en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación de la normativa que estaba en juego. Y aparte que como la cuestión era de interés y de relevancia económica, porque en general se trataba de juicios en donde lo que estaba en juego era el patrimonio estatal, porque de lo que se hablaba o lo que se pretendía era de aumentar o mantener haberes jubilatorios de determinados peticionantes que accedían a la justicia. De ahí entonces que la incorporación de la cláusula del artículo 19, dice la Corte, tenía como fin dar mayor seguridad para poder mantener una interpretación coherente por parte de los tribunales inferiores respecto de la normativa aplicable. ¿Cuál fue el resultado? Y esto también surge del propio voto de la Corte. La Corte dice, si bien el fin del legislador era válido, el resultado que nosotros observamos con el devenir de los tiempos arrojaba de alguna manera como conclusión un aumento de la litigiosidad con la consiguiente afectación de los recursos humanos de la propia Corte. Porque, ¿qué pasaba? Las sentencias de la Cámara o de las instancias inferiores en seguridad social mantenían una jurisprudencia constante, no obstante lo cual, la parte demandada, la ANSES, en general hacía uso de esta herramienta procesal del recurso ordinario ante la Corte para poder frenar la aplicación específica o el pago específico de manera inmediata a los jubilados. O sea, era como de alguna manera una triquiñuela, ¿no?, del Estado Nacional a los efectos de poder frenar en el tiempo, no suspender, digamos, suspender en el tiempo, pero no interrumpir o negar el derecho, porque a la larga la Corte se iba a terminar expidiendo, pero en el medio el Estado Nacional ganaba tiempo. Se dilataba, ¿no, profe? Exacto, se dilataba. Pero Hasta no que solo... llegaran los jubilados a la instancia de la Corte Suprema, ya era como, pasó mucho tiempo. Exacto. La Corte, en realidad, lo que termina, digamos, lo que concluye acá en este primer análisis que hace, es que la vía procesal, que tenía un sentido sumamente, digamos, legítimo al momento en que la ley es sancionada, termina siendo utilizada de una manera inadecuada, generando que el Estado utilizase la herramienta procesal, el recurso ante la Corte, no a los efectos de que la Corte, desentrañe una cuestión interpretativa o un real problema jurídico, sino a los efectos de ganar tiempo para dilatar el pago a las personas. De ahí entonces que la Corte lo que dice es, recordando por un lado el caso Barreto y el caso Sojo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que cuando la Corte analiza el caso Barreto, que lo vimos la vez pasada, la Corte ¿qué dice? Que era necesario hacer una reinterpretación de lo que significaba la causa judicial a los efectos de la competencia originaria, de manera de restringir para poder favorecer los recursos humanos que estaban viéndose sumamente atestados del cúmulo laboral que no les permitía atender las reales funciones que la Corte tenía, en cabeza. De ahí entonces que acá la Corte hace un poco uso de ese argumento. ¿Por qué hace uso de ese argumento? En realidad hace uso del argumento considerando puntualmente que, el uso indiscriminado del recurso ordinario, sin sentido real o sin tener en cuenta las especiales consideraciones y objetivos que el legislador había tenido al momento de sancionar y habilitar la vía, lo que hacían era simplemente generar mucha cantidad de trabajo que de alguna manera repercutía en las demoras en las que incurría la Corte para poder atender todos los casos que tenía. Pero también la Corte
acá hace uso, como les decía, de la jurisprudencia, del contenido, del precedente del fallo Sojo. ¿Por qué hace uso de eso la Corte? Porque concretamente se acuerdan que en Sojo la Corte dice: la competencia originaria es una competencia que está regulada en la Constitución y como tal no puede ser modificada por ninguna otra vía. Ahora, la competencia apelada, y acá incorporamos la apelación ordinaria y la extraordinaria, que está reglamentada por el Congreso de la Nación, sí va a ser susceptible de ser analizada en su constitucionalidad para ver si efectivamente aquellas previsiones que se presuponían legítimas para habilitar la creación de la vía se mantenían a lo largo del tiempo. O sea, la Corte acá básicamente lo que va a promover en el caso Itzkovich es realizar una interpretación contextual, es decir, pararse en el año 2005, analizar cuál era el saldo de aplicación de la ley 24463 y si había o no cumplido su cometido, y en consecuencia analizar la cuestión planteada por Itzkovich bajo estos parámetros contextuales actualizados. Entonces, la Corte va a decir que para poder analizar, ¿no?, la procedencia del planteo de constitucionalidad llevado a cabo por la parte actora, básicamente lo que tiene que hacer es control de razonabilidad. ¿Por qué control de razonabilidad? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos unidad 3 o 4, no, 4 o 5, 4 me parece, lo que decíamos es la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad? Es decir, si una medida es reputada como irrazonable, entonces necesariamente va a ser inconstitucional. ¿Sí? De ahí, entonces, que la Corte lo que va Profe, a... es Sí, como que los fines de la norma ya perdieron eficacia con el tiempo. O sea, ya es exacto. razonable. Exacto, exacto, exacto. O sea, sobre la base, ¿no?, de la aplicación práctica de todos esos años de la Corte, lo que en definitiva la Corte va a terminar resolviendo, como les adelanté al comienzo, es que los objetivos de la ley estaban cumplidos. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo y los años en que esta norma había sido aplicada por los tribunales inferiores y revisada por la propia Corte Suprema, daban como resultado que ya gran cantidad de todos los preceptos incorporados en la 24463 ya habían sido motivo u objeto de interpretación por parte de la Corte. Esto quiere decir que la Corte lo que está diciendo es: yo ya tengo precedentes en donde interpreté lo que surge o lo que se tiene que desprender de la Ley de Solidaridad Previsional. De ahí entonces que mantener esta tercera instancia lo único que hace es dilatar en el tiempo el acceso a los derechos que tienen las personas en esta etapa de la vida tan particular, en donde quizás lo que menos les sobra es tiempo. Claro, aparte la Corte es como que pierde su rol institucional también, de hacer el control constitucional, o sea, tiene que estar revisando cuestiones que es de otra instancia, revisar pruebas y todo eso, y hace como de segunda instancia. O sea, se está llenando de trabajo, haciendo todo ese tipo de, cuando le viene así por apelación ordinaria, ¿no, profe? En realidad, yo no lo vería solo de esa manera, en el sentido de que hasta el momento, hasta el año 2005, y digo eso porque en el próximo fallo que vamos a ver, que es del año 2015, vemos cómo finalmente muere el recurso ordinario de apelación, ¿no?, en algún punto, pero lo que vamos a ver acá es que, digamos, de alguna manera, indudablemente el tratamiento de los recursos ordinarios toma un tiempo para la Corte, es decir, afecta a los recursos humanos y el tiempo del que dispone el tribunal, y lo afecta en contraposición de los otros deberes que tiene el tribunal, que es de resolver cuestiones en donde está en juego la supremacía constitucional, con lo cual, lo que la Corte estaba diciendo en Itzkovich es: vamos por partes. El entendimiento como tribunal de alzada al comienzo era legítimo,
Pero hoy por hoy, con tantos años de aplicación de la norma, ya existe una jurisprudencia constante por parte de este tribunal y también de los tribunales inferiores que no requiere una revisión de la alzada. Justamente esto bajo la advertencia que hace la Corte de que con el correr del tiempo, esto que pensaba ser una herramienta para brindar justicia o seguridad jurídica a los jubilados, terminó convirtiéndose en lo contrario, un arma para que los jubilados no pudieran cobrar en tiempo eficaz, digamos, los saberes que le correspondían, porque había sido utilizada de una manera inadecuada por el órgano del ANSES, básicamente. De ahí entonces que la Corte lo que dice es que un correcto control de razonabilidad de la cláusula dispuesta en el artículo 19 de la Ley de Solidaridad Previsional, con el devenir del tiempo se había tornado irrazonable, y por ese motivo declara la invalidez constitucional, o sea, la inconstitucionalidad de la norma. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá el desarrollo de la primera cuestión. Entonces vemos cómo en este escenario actual, esperen que voy a chequear a ver si... en este escenario actual, o sea, acá, parados en el año 2005, bajo el análisis del caso Itzkovich, lo que observamos es que la Corte declaró la invalidez y por ende el recurso ordinario que estaba previsto en el artículo 19 deja de ser admitido en lo sucesivo por la Corte. O sea, al día de la fecha, la Corte ya no entiende en estos recursos. ¿Sí? Siguen supérstites los otros recursos, que son los que habíamos mencionado en la clase pasada, en principio, ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero parados en el año 2005, siguen vigentes los recursos relacionados con las sentencias dictadas en los juicios de extradición, los embargos marítimos y aquellos que tenían al Estado Nacional como parte y superaban un determinado monto. ¿Sí? Pero la instancia ordinaria en relación a la Ley de Solidaridad Previsional desaparece. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice la Corte? La Corte no escapa a la realidad de que estaba declarando la invalidez de una norma que seguía vigente. De ahí que para asegurar un poco la interpretación de alguna manera o asegurar la seguridad jurídica, valga la redundancia, y no afectar los derechos de ninguna de las partes, aunque una sustancialmente es mucho más fuerte que la otra, y digo esto en relación a la ANSES, el órgano nacional es mucho más fuerte que el jubilado como parte. ¿Qué hace la Corte? Dice, bueno, muy bien, de aquí en adelante yo declaro la inconstitucionalidad del artículo 19, pero como la ley sigue vigente, en este caso, excepcionalmente, me voy a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, porque yo estoy haciendo un cambio de jurisprudencia, y ese cambio de jurisprudencia está sustentado en un criterio actualizado, pero no puede poner en riesgo la seguridad jurídica afectando a ninguna de las partes, más allá de cuál sea esa parte. De ahí entonces es que la Corte se pronuncia en el caso Itzkovich, es decir, se pronuncia sobre los agravios de fondo interpuestos por la ANSES, que tenían que ver con la inaplicabilidad de la 24463 y el error en el cálculo que había dispuesto un aumento de alguna manera o una nueva fórmula de cálculo para el haber jubilatorio de Itzkovich. La Corte lo que hace acá es declarar desierto el recurso. ¿Qué significa que se declare desierto un recurso? ¿Alguien sabe? ¿No? Que no tiene efecto, que no tiene ningún tipo de efecto. En realidad, Juan Pablo, la declaración de desierto tiene que ver más bien con el incumplimiento de los requisitos formales. Ustedes saben que para poder apelar yo tengo que presentar un escrito fundando los agravios, ¿no? Un escrito que se llama expresión de agravios propiamente, en la jerga de la abogacía, ¿no? Del ejercicio profesional. Esta expresión de agravios tiene que ser suficiente. Yo no puedo decir,
apelo contra esta sentencia porque no estoy de acuerdo. Yo tengo que poder explicar por qué no estoy de acuerdo y dónde se viola mi derecho en la interpretación que propicia un tribunal. Cuando la expresión de agravios no cumple con estos requisitos, ¿sí?, el tribunal de alzada, es decir, el tribunal que tiene que entender en el recurso, lo que puede hacer es declararlo desierto. Significa no meterse en el fondo y confirmar la sentencia que estaba siendo apelada. Y acá les quiero hacer una aclaración que es muy común, que como alumnos puedan tener la duda, y se los digo, digamos, es algo más procesal, pero se los digo, que cuando un tribunal de alzada, saquen que sea la Corte, piensen en una Cámara de Apelaciones que también puede declarar desierto un recurso. Cuando un tribunal de alzada declara desierto un recurso, no está confirmando la sentencia porque la considere justa, sino que está analizando los requisitos formales del recurso y al no cumplimentarse con esos requisitos formales, lo que hace es rechazarlo, pero por las formalidades, no por el fondo. Esto es un error muy común, porque hay veces que uno lee una sentencia de la Cámara, en donde la Cámara dice se declare desierto, en consecuencia quede firme o quede firme la resolución de la instancia anterior. No significa que la Corte esté de acuerdo, hay veces, perdón, la Corte o la Cámara esté de acuerdo con lo que dije, es más, probablemente lo que está quedando firme no tiene que ver con el criterio general que sigan determinados jueces de una Cámara, sino que tiene que ver con que la parte no pudo cumplimentar requisitos formales. Esto es muy importante. Traducido esto en lo que pasaba con la Corte en el caso Itzkovich, la Corte rechaza y declara desierto el recurso del ANSES, pero no significa que la Corte se metió a analizar la sentencia de la Cámara de Seguridad Social y dijo, está bien lo que dijo la Cámara, aunque probablemente así hubiera sido, pero no significa eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, para mantener todavía más la seguridad jurídica, en este caso puntual, lo que va a disponer la Corte concretamente tiene que ver con establecer un parámetro objetivo de a partir de cuándo la sentencia va a ser válida como precedente para, digamos, señalarlo o hacerlo valer en, digamos, en otros casos. Y la Corte lo que va a establecer acá es que todas las sentencias, o todos los, mejor dicho, todos los recursos ordinarios que al momento de decidir en Itzkovich estaban en trámite ante la Corte, iban a ser atendidos. Ahora bien, no iban a ingresar ningún nuevo recurso ordinario que sea con fecha posterior al precedente Itzkovich. ¿Me siguen acá? Significa que la Corte sacó una sentencia en el año 2005 y al momento del año 2005 en que dicta esa sentencia, probablemente existieran un montón de otras causas que estuvieran en el estado de resolver o ante el estado de resolver ante la Corte. Estas causas iban a ser atendidas por garantizar la seguridad jurídica, pero la operatividad, exigibilidad del precedente Itzkovich iba a surtir sus efectos para todos los recursos que se interpusieran con posterioridad al dictado de Itzkovich. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Acá vamos a tener también votos, como les decía, votos separados de los jueces. Por un lado, Zaffaroni y Maqueda. Y también, esperen que siempre me confundo, no sé si es Argibay o Hayton de Nolasco. Argibay también va a tener su voto separado, es decir, su voto concurrente. Concretamente, en el caso de Maqueda y Zaffaroni, van a hacer una elucubración bastante similar a la que hace el voto de la mayoría. Es decir, lo que van a partir ellos es de analizar el fin originario de la ley, establecer, y esto es quizás la diferencia del voto de ellos contra el voto de la mayoría, establecer que la racionalidad de las leyes es una cuestión política y que
no correspondería en principio, que la actuación judicial comience por analizar esa situación, es decir, la razonabilidad o no, que no pueda analizar o entrometerse, ¿no?, en la función de un poder específico llamado a legislar, como era el caso del Congreso. Ahora bien, si bien ellos establecen como regla principal que la racionalidad de las leyes o la razonabilidad de las leyes es una cuestión política, plantean que si bien eso viene a constituir de alguna manera la regla general, de alguna manera también, si la norma termina deviniendo inadecuada en cuanto a los medios que se propone para alcanzar el fin, resultado esto del paso del tiempo o de lo que fuera, el mismo principio republicano y de división de poderes que está contenido en el artículo 1 habilita al control judicial de la decisión legislativa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos hasta acá o no vamos? Sí, sí. Por otro lado, el voto de estos jueces también va a apuntar a hacer un análisis del principio de igualdad, porque lo que Maqueda y Zaffaroni van a plantear es que se da en la situación planteada una desigualdad para los jubilados. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos tienen, ellos por aplicación o por conducto de la aplicación de esta norma, van a tener un deber mucho más reforzado de tener que esperar a la decisión de la Corte Suprema. Esto significa que, siendo un sector que ostensiblemente es mucho más vulnerable, o quizás es uno de los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Hablamos de los jubilados, van a tener que aguardar que la Corte pueda entender en su sentencia ordinaria para cobrar créditos que legítimamente le corresponden. Entonces, de alguna manera, el devenir del tiempo también ha dado como resultado que esa seguridad jurídica en beneficio de este sector, digamos de tercera edad, de adultos, de jubilados de la sociedad, quede a expensas, en definitiva, de la espera judicial, lo que en definitiva termina violando sus propios derechos. Cuando lo que correspondería es que por ser un grupo a los que la Constitución misma protege, recuerden el artículo 75, inciso 23, les correspondería más que quedar a la espera de la sentencia ordinaria de la Corte, ser protegidos por la Corte. De ahí entonces que el voto, de alguna manera, de estos jueces lo que va a establecer es que la actuación, el control del Poder Judicial queda habilitado en la medida en que la naturaleza de la normativa que estaba en juego, con el devenir de los tiempos, había digamos, quebrantado el principio o el deber de razonabilidad que la propia Constitución prevé en el artículo 28. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. De ahí entonces que el voto de Maqueda y de Zaffaroni van en la línea con declarar la inconstitucionalidad del artículo 19. ¿Sí? Muy bien. Por último, espérenme un segundo, que leo un WhatsApp. Muy bien. Por último tenemos el voto de la doctora Carmen Argibay. ¿Cuál es el sentido general del voto de la doctora Carmen Argibay? Va a declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Constitución. Perdón, de la Constitución no, de la Ley 24.463. Pero, para hacerlo, sencillamente se va a agarrar de otra cláusula contenida en la Constitución Nacional por reenvío de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional del 75, inciso 22, que es el deber, las garantías judiciales en el sentido de el derecho que tiene el justiciable de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable. Entonces, la Corte lo que va a establecer es que
el retardo objetivo que implica una nueva, perdón, la Corte no, Argibay, lo que va a disponer es que el retardo objetivo al que se somete al jubilado, lo único que hace es postergar el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a esa persona vulnerable. De ahí que en pos de cumplir con una normativa nacional emanada por el Congreso, lo que se terminaba haciendo era quebrantar el artículo 8 de la Convención Americana, que dispone la necesidad de obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que haya leído Itzkovich? No. ¿No? Muy bien. Entonces, el estado de situación es que, como les decía, hasta el año 2005 quedaban supérstites, por un lado, el entendimiento de la Corte ante recursos ordinarios en situaciones de extradición de criminales pedidos por estados extranjeros, en situación de embargos marítimos, y en los casos en donde el Estado fuera parte y se superase un determinado monto. ¿Qué pasa en el año 2015? ¿Quién de ustedes pudo leer el caso Anadón? Yo lo leí, profe. ¿Querés comentar algo de los hechos? Lo que te acuerdes o lo que hayas entendido. Bueno, resulta que Anadón estaba trabajando bajo la Secretaría, la Comisión de Comunicaciones hasta el año 92, y bueno, una normativa quería recortar personal, y bueno, los que tenían más de 5 años de antigüedad los iban a sacar. Bueno, Anadón recurre a la justicia, lo gana en primera instancia y en segunda instancia, y en segunda instancia aumentan el monto de la indemnización, y bueno, después el Estado recurre a la Corte, porque era mucho dinero el que tenía que indemnizar a Anadón. Hasta ahí más o menos. Porque no reconocían digamos, el vínculo laboral. Exacto. En realidad es como que se escondió claro, ¿no? El vínculo, por eso fue que él pedía más indemnización. Claro, había sido contratado bajo un contrato de locación de servicios. Y bueno, llegan a la Corte, y luego la Corte, entre todo lo que dijo, decía que no habían reconocido que el empleador, o sea, la Comisión de Telecomunicaciones, no lo había reconocido como trabajador. Disfrazando, digamos, no era la palabra que usaron, pero disfrazando la situación laboral de Anadón mediante un contrato de locación, cuando lo tenían que haber puesto por la ley de contrato de trabajo. Ok, perfecto. Muy bien. Y plantea la inconstitucionalidad del decreto 1285 en el artículo 24, inciso 6. Muy bien. ¿Qué dispone ese artículo, Miriam? ¿Lo tenés a mano? Ay, yo lo sabía. Es sobre el recurso ordinario de apelación. Exacto, es la regulación del recurso ordinario de apelación. Bueno, sí, no me salía. Muy bien. Entre Lorena y Juan Pablo hicieron un buen relato de los hechos. El planteo de Tomás Salvador Anadón era un planteo de fraude laboral, básicamente. ¿Por qué un planteo de fraude laboral? Porque él lo que arguía, él había trabajado en la Comisión Nacional de Comunicaciones, lo habían despedido, y con motivo de haberlo despedido, él cobra una indemnización. Él va a la justicia planteando que esa indemnización era insuficiente. ¿Por qué era insuficiente? Porque lo que él alega es que si bien él había trabajado bajo el formato de locación de servicios en este órgano del Estado Nacional, lo cierto es que en realidad él había ejercido funciones como planta permanente. Lo que él alega es que había existido un fraude laboral en el sentido de la forma en que el Estado Nacional lo había contratado a él
lo que redundaba en menores derechos, ¿no?, para reclamar o para obtener, para hacer valer. De ahí entonces ¿qué pasa? Él va a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en la Cámara de Apelaciones bueno, va a la Justicia del Trabajo, ¿no?, en general. Cuando llega a la Cámara Nacional reconoce una indemnización por despido y aumenta el monto otorgado en la primera instancia, ¿no? Un monto que ascendía al 1.300.000 pesos de indemnización más intereses, ¿no?, al momento del cobro. El Estado Nacional interpone un recurso ordinario. ¿Por qué? Interpone el recurso ordinario, esto básicamente se los va a decir la misma sentencia, ¿no?, que analiza, acto seguido de relatar los hechos, va a analizar si se cumplen los requisitos del recurso ordinario. Y entonces va a decir, sí, esto es un recurso de apelación contra una sentencia definitiva dictada por la Cámara Nacional del Trabajo. El Estado Nacional es parte y está obligada a pagar una suma que excede el monto que está previsto reglamentariamente. ¿Sí? Entonces, la Corte admite la procedencia del recurso ordinario, pero cuando digamos, hay un hecho que es fundamental, que es cuando el Estado Nacional plantea el recurso ordinario y lo plantea ante la instancia de la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones corre traslado para que el señor Anadón, el actora, pudiera replicar los argumentos de su contraria, y en esta oportunidad Anadón plantea la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6 del decreto 1285 y la reglamentación del monto. ¿Qué es lo que va a decir Anadón? Primero, lo que va a decir Anadón es que la intervención de la Corte Suprema en este rol de tribunal de alzada, de alguna manera alteraba el deber constitucional de garantizar la supremacía constitucional, que sería como un poco la función principal atribuida a la Corte. Pero por otro lado también Anadón se va a quejar de dos cuestiones. Primero va a plantear que la norma es discriminadora. Discriminadora porque le otorga al Estado Nacional un beneficio que es obtener tiempo para poder pagar las obligaciones y obtener la posibilidad de una tercera instancia, nada más ni nada menos que en cabeza de la Corte, para poder, digamos, tener de alguna manera un tamiz adicional, un control adicional frente a las decisiones de los tribunales inferiores. Que esto era un beneficio que solo se le otorgaba al Estado Nacional por ser el Estado Nacional. Espérenme un segundo que voy a cerrar la puerta, que tengo una obra al lado y hay mucho ruido. Bueno, ¿hasta acá vamos? Muy bien. La otra cuestión que va a plantear Anadón, que la cuestión relacionada con el monto... Oye, ahora tengo a la perra ladrando porque no la dejé afuera, espérenme. Vení, Juana. La vida misma. Muy bien, ahora sí, esperamos. No, me quedó otro perro afuera, pero bueno, ese otro no ladra, ya está, se perdió. Muy bien, entonces, el otro argumento que plantea Anadón tiene que ver con discutir la razonabilidad que tiene el argumento meramente economicista, es decir, ¿cuál es el hecho o cuál es el tema o la necesidad de disponer un monto económico para garantizar la intervención de la Corte Suprema en casos de recursos ordinarios? Es decir, ¿quién se beneficia con esto? Según el planteo que hace Anadón, justamente el único que se va a beneficiar de esta situación es el Estado Nacional, que va a lograr dilatar en el tiempo el cumplimiento de sus obligaciones. De ahí entonces que cuando la Corte comienza a analizar el caso Anadón, lo que va a hacer es empezar a hacer un recuento de todas las distintas criterios que fue adoptando la propia Corte en procura de asentar su verdadero rol institucional. Van a ver entonces en la fundamentación, ¿no?, de esto
que la Corte se va a disponer en el considerando 6 a establecer cuál va a ser la cuestión a resolver en este caso. Y va a decir que lo que tiene que hacer es analizar si el medio escogido por el legislador, o sea, esto de asegurar, ¿no?, el recurso ordinario en los supuestos en donde el Estado Nacional sea parte y se supere determinado monto, resulta proporcional con el fin previsto. Es decir, si la apertura de la tercera instancia ordinaria se encuentra justificada en función del propósito perseguido por la norma de brindar mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones de determinada cuantía en las que el Estado es parte y que por esa razón son capaces de comprometer el patrimonio de la nación. Acá ven cómo la Corte está haciendo control de razonabilidad. ¿Se dan cuenta ustedes o van pudiendo graficar el impacto que tiene el ejercicio del control de razonabilidad? Todo control de razonabilidad, todo control de constitucionalidad va a conllevar implícito la necesidad de ejercer el control de razonabilidad. Porque como les dije, hasta el hartazgo, disculpen que se los repita tanto, la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad. ¿Sí? Esto no freno hasta que no lo citen en algún lugar, no freno. ¿Sí? Así que a vos, Daniel, te espero citando ahí la frase célebre mía. Muy bien, entonces, la Corte va a comenzar haciendo ahí... sí, Miriam. En este caso, el Estado, en el caso de Anadón, dice el Estado también que no se tiene que comparar con el caso Iskowicz, lo cual me parece que no va, o sea, ¿Qué cosa? se Perdón, relaciona. Miriam. Que el Estado dice en el caso Anadón que no se tiene que comparar con el caso Iskowicz. Claro. Pero sí tiene relación también. Obvio que tiene relación, pero bueno, esos serán argumentos en definitiva del Estado Nacional, porque ¿en qué sustentaba esta diferencia el Estado Nacional? Lo que decía el Estado Nacional es que en el caso no estaba en juego el reconocimiento de derechos de un grupo vulnerable, sino de una persona normal que había trabajado. Entonces, lo que dice es, este caso es distinto porque nosotros no estamos augurando la defensa de un grupo vulnerable, como pasaba en Iskowicz. Por eso es distinto, porque acá estamos frente a una persona normal, en edad laboral, que se quedó sin trabajo y que lo que hace es reclamar una indemnización por eso. Pero se trataba también de un crédito alimentario. O sea, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es un crédito alimentario, una jubilación como un sueldo o una indemnización, pero partamos de la afirmación del Estado Nacional tiene que ver con centrarse o posicionarse en la situación de la persona en sí, que es, por un lado, una cosa son los adultos mayores y otra distinta es una persona que reclama una indemnización por despido, más allá de la naturaleza del crédito. ¿Está bien? Muy bien, entonces, lo que la Corte comienza a hacer es, bueno, analizar la normativa y va a empezar a analizar, lo primero es el criterio de relevancia, o sea, lo que va a afirmar es, de acuerdo al inciso 6 del artículo 24 de la ley del decreto 1285, el criterio de relevancia para la admisión de los recursos ordinarios está dado por el monto del juicio. O sea, hasta el presente, hasta el momento en que se estaba entendiendo en el caso Anadón, las razones de trascendencia para que proceda un recurso ordinario estaban dados por dos factores, que el Estado Nacional sea parte y que se supere un determinado monto, ¿no? Entonces, la Corte lo que vuelve a decir acá es que el análisis de los recursos ordinarios bajo estos criterios de relevancia, el de la persona y el del determinado monto, en ocasiones, en esta ocasión puntual, ponen en juego, o en ocasiones en realidad, ponen en juego el deber de garantizar la supremacía constitucional. De ahí que la Corte empieza a hacer un paso, ¿no?, por todas las cuestiones que fue analizando a lo largo del tiempo, ¿no?,
que tienen que ver con defender la supremacía de la Constitución Nacional y que han implicado una ampliación de la competencia de la Corte, tanto a nivel temático como también a nivel de entendimiento en general. De ahí entonces que la Corte empieza a enumerar, a partir del considerando 11 como hasta el final básicamente, los distintos nuevos desafíos que se vio necesitada de afrontar desde la última reforma constitucional. La Corte inclusive dice, a partir de la reforma de 1994 se reconocieron nuevos derechos y garantías y también eso implicó la creación de nuevos procedimientos, puntualmente hablando del proceso colectivo que ya había sido creado por Kealavi desde el año 2009. Por otro lado, también la Corte debió asumir nuevas posiciones o nuevos roles en perspectiva con la apertura del Estado Nacional hacia el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Este nuevo rol que van a tomar los tribunales internacionales de derechos humanos y cómo ello va a afectar de alguna manera digamos, la labor diaria de la Corte. Todas estas cuestiones, dice la Corte, han implicado un aumento en el cúmulo laboral, ¿no? Que no se condice con la necesidad de mantener bajo un criterio meramente economicista el entendimiento ante casos puntuales relacionados con que el Estado sea parte y que se someta o que se supere determinado monto económico. Entonces, la Corte de alguna manera va a empezar a enumerar cómo a partir de distintos precedentes, ¿no? Distintos precedentes de la Corte, fue de alguna manera interpretando cada vez en forma más restrictiva todas aquellas oportunidades de entender en distintos tipos de procesos o de recursos. Recuerda el caso Barreto, ¿no? Que acá ya existía, Barreto desde el año 2012, en donde la Corte lo que va a decir acá es, nosotros tuvimos el caso Barreto en donde para entender la competencia originaria, para entender la procedencia de la competencia originaria, nos vimos ante la necesidad de alguna manera reinterpretar, ¿no? lo que en la práctica se había llevado a cabo en función del cúmulo que nos impedía abordar otras cuestiones que son de mayor trascendencia y que tienen que ver con este rol institucional que ejerce la Corte. También la Corte va a mencionar la facultad, ¿no? Que en definitiva se le otorga a partir del artículo 280, dice 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Básicamente, ese artículo fija lo que de alguna manera es conocido en el sistema norteamericano como el right of certiorari. ¿Qué es esto? Es una facultad que se le otorga a la Corte Suprema Argentina de que cuando entiende que ante un caso que llega a su entendimiento por recurso extraordinario no existe una cuestión relevante, una cuestión federal suficiente o cuestión federal relevante, la Corte con la mera invocación de la facultad que le atribuye el artículo 280 puede rechazarlo. O sea, ¿por qué la Corte cita esta facultad acá? Porque la Corte lo que está diciendo es, acá nosotros le estamos dando un beneficio al Estado en los casos en donde se supera determinada cuantía. Esto tiene como consecuencia la gran cantidad de trabajo que se va a sumar a las nuevas competencias, atribuciones, materias que yo voy a tener o que yo tengo de alguna manera asumidas a partir de la reforma constitucional del 94. Pero todo esto tiene que ir en línea con que cuando yo ejerzo la competencia extraordinaria, que es aquella que le da sentido a mi rol institucional, yo tengo la facultad de restringir y decir, esto no me parece importante, no lo trato. Y créanme que la Corte ha desechado, aplicando el artículo 280, cuestiones de suma gravedad. Entonces, si la Corte tiene esta atribución de rechazar cuestiones de suma gravedad, de alguna manera también podría tener la capacidad, o podría no, también la Corte va a entender que tiene la capacidad de reinterpretar lo que hasta el momento se venía aplicando y cuestionar la validez. Entonces,
Finalmente, en relación a la primera cuestión, la Corte va a terminar diciendo que la admisibilidad de un caso sustentada en el valor económico del juicio, en tanto permite someter casos al tribunal sin acreditar una cuestión de derecho federal, se encuentra en abierta contraposición con los nuevos roles que la Corte ha asumido, particularmente desde el año 1994 en adelante. Y la Corte dice algo que a mí me gusta citar siempre, y es: por consiguiente, nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de las causas. O sea, la Corte, en el caso Anadón, lo que va a decir de alguna manera es que el criterio económico ha dejado de tener la importancia que se le había asignado en su momento para justificar la procedencia del recurso ordinario. Porque la cantidad económica puede implicar que en casos que no tienen mayor envergadura, la Corte tenga que disponer de su tiempo, digamos, a riesgo de desatender sus reales funciones en el ejercicio de su rol de garante de la supremacía constitucional. Entonces, pasado esta cuestión, la Corte se va a entender en el segundo agravio que plantea Anadón, que tiene que ver con la violación al principio de igualdad. Porque en definitiva, esta herramienta del recurso extraordinario solo iba a estar habilitada como una garantía para los casos en donde interviene el Estado Nacional. O sea, que si teníamos un caso entre Daniel y yo, Daniel me despide, Daniel privado me despide, y yo le reclamo a la justicia laboral una indemnización. La indemnización asciende a los 20.000 millones de pesos, más intereses. Ahora, el solo hecho de que Daniel no sea el Estado y que por ende solo esté comprometido su patrimonio privado y no el patrimonio de la nación, hace que Daniel pierda la posibilidad de ser atendido ante la Corte. Cuando, como estamos viendo, la envergadura económica del juicio que yo le hice a Daniel y le gané es mucho mayor a la que estaba reclamando Anadón contra el Estado. Entonces, lo que pasaba acá, sí. Pero no estaba comprometido el erario público, por eso. No estaba comprometido el erario público, pero de alguna manera estabas dándole un beneficio al Estado Nacional que no le das a los privados. Iba contra el principio de igualdad. Exacto, por eso la Corte lo que va a decir cuando analiza este agravio que digamos, introduce Anadón en su contestación al recurso ordinario interpuesto por el Estado, lo que va a decir acá es: acá estamos ante una abierta discriminación, porque el solo hecho, porque el solo hecho que, ¿cómo se llama?, que implicase que estuviera en juego el Estado Nacional o que estuviera siendo parte del Estado Nacional, ya le otorga a esa causa una preeminencia o un derecho a acceder a la revisión de una tercera instancia. O sea que los privados no tenían esa misma oportunidad. No, exacto. No. De ahí entonces que la Corte va a terminar resolviendo que la normativa puntual contiene una premisa discriminatoria en el sentido de darle un derecho al Estado Nacional que no se le brinda en igualdad de condiciones a los privados. De ahí que la Corte resuelve la inconstitucionalidad de este artículo 24, inciso 6 del decreto 1285. ¿Cuál es el saldo que esto nos deja? El saldo que esto nos deja es que hoy por hoy, 2021, solo siguen supérstites los casos en donde el recurso ordinario ante situaciones relacionadas con derecho marítimo, embargo marítimo, o ante la extradición de criminales pedidos por el extranjero. Esto quiere decir que la Corte, por vía pretoriana, ha eliminado el recurso ordinario que se sustenta en la participación del Estado y el criterio económico para acceder a ella. Al igual que lo que pasa en el caso Ixcovich, la Corte dice, para brindar seguridad jurídica,
como yo acá estoy operando un cambio de criterio contra una norma que podía ser razonable, pero que hoy por hoy ha dejado de serlo, dice, yo voy a entender en el caso Anadón, y también voy a entender en todos los recursos ordinarios que a la fecha se encuentren en trámite ante la Corte. Lo que no voy a hacer es seguir entendiendo en los casos que con posterioridad a la notificación de esta sentencia se interpongan, digamos, recursos ante la Corte. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, es como que el Estado abusaba, ¿no, profe, del recurso ordinario cada vez que era parte? En realidad, no sé si Miriam, la palabra es abusaba, porque a diferencia de lo que veíamos en Ixcovich, acá teníamos una cuestión que es superar un monto, es decir, cada vez que se superaba el monto, el Estado tenía la posibilidad de acceder a la instancia ordinaria. Entonces, con independencia del mérito, ¿no?, de la cuestión que estaba involucrada, lo cierto es que, en definitiva, se trataba de una prerrogativa accesible que no demostraba haber sido mal utilizada, sino que demostraba que atentaba contra la igualdad, porque la misma posibilidad no se le brindaba a otras personas, a privados que tuvieran problemas, inclusive con mayores montos dinerarios involucrados. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, damos por finalizado lo que tiene que ver con recurso ordinario, ¿no?, que habíamos comenzado viendo la clase pasada y que ahora repasamos y activamos con el análisis de los casos. Lo que tenemos ahora... Sí. Una pregunta, antes de que arranque. Yo busqué la clase del viernes pasado por el YouTube y no lo encontré en la otra comisión. No la grabé. Ah. No la grabé, fue solo presencial. O sea, presencial acá. Fíjate si alguno de tus compañeros tomó nota y bueno, se lo podés pedir. Pero la clase fue solamente sincrónica porque no estaba en mi casa y no tenía posibilidades de grabarla. La tomé desde el trabajo. Bueno. Y la de la noche se canceló. Incluso. Muy bien. ¿Hasta acá vamos entonces, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Me alegro. Sigamos entonces con lo que tiene que ver con la competencia por apelación extraordinaria, que también algo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Y, esperen que voy a buscar acá, no, esto no, unos apuntes que me hice para guiarme más sencillo en lo que les quiero contar. ¿Qué es el recurso extraordinario? Bueno, el recurso extraordinario es un recurso, y al ser un recurso significa que no es un tipo de proceso, sino que es una herramienta en el proceso. Esto es importante que lo sepan, porque cuando nosotros vamos a analizar, por ejemplo, la instancia originaria, nosotros vamos a decir que hablamos de un tipo de proceso, porque lo que se interpone es una demanda originaria. Acá hablamos de un recurso, y al tratarse de un recurso necesitamos propiamente la existencia de instancias previas, ¿sí? El recurso extraordinario es extraordinario no porque se dé de vez en cuando, ¿viste? Yo esto se los había comentado, sino porque los requisitos lo hacen extraordinario, y ahora vamos a ver bien, ¿no? ¿Por qué? Los fundamentos concretos del recurso extraordinario lo vamos a encontrar en algunos artículos de la Constitución, principalmente el artículo 31 y 75, inciso 22. O sea, que cuando se interpone el recurso extraordinario, lo que vamos a ver es que el rol que va a ejercer la Corte Suprema es el de garantizar la supremacía constitucional y también la supremacía federal, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando digo la supremacía federal, estoy haciendo alusión puntual a todo lo que no es la Constitución, pero que tiene un orden jerárquico y que está referido en los instrumentos, perdón, en el artículo 31, como ser los otros tratados que no son los de jerarquía constitucional, o sea, los tratados con potencias extranjeras, las leyes de tipo federal, por sobre la normativa que no tiene esa cualidad.
¿sí? Que sería el derecho común y la normativa provincial. ¿Sí? O sea que si nosotros tuviéramos que pensar, diríamos que tanto el derecho común como la normativa provincial quedan afuera, en principio, de lo que es en sí mismo el recurso extraordinario. Y digo en principio porque vamos a poder observar también que podría configurarse una cuestión federal cuando se hace prevalecer normativa de tipo provincial por sobre la normativa federal. ¿Sí? Otro fundamento que vamos a encontrar, que no solo es garantizar la supremacía constitucional, sino también el de efectuar, y esto lo decía la clase pasada, una especie de casación federal. ¿Por qué casación federal? Porque lo que va a hacer la Corte cuando nos encontramos frente a una cuestión federal simple, ya vamos a ver qué es de alguna manera procurar la unificación de la jurisprudencia. ¿Sí? Jurisprudencia que hace a la hermenéutica, ¿no?, de las cláusulas constitucionales o del derecho federal involucrado. El recurso extraordinario va a estar contenido en la Ley 48. Puntualmente, lo más importante va a ser el artículo 14 de la Ley 48, que de alguna manera reglamentan no solo el artículo 31, sino también el 116 y el 117 de la Constitución Federal. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Muy bien. Un tema que dejo aparte por cuestiones de tiempo va a ser el análisis del modo o el mecanismo de interposición del recurso extraordinario. No significa que no lo tengan que estudiar, sino que no les va a generar dificultad y que lo pueden ver propiamente del Código Procesal Civil y Comercial. Puntualmente artículos 257 en adelante, en general 280 y pico también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para leer en casa, regulación del ordinario, formas de regulación del procedimiento del ROA y del REX. ¿Sí? Muy bien. Vamos a... Sí. En el manual también está. Perfecto, perfecto. Perfecto. En el manual también. Buenísimo. Muy bien. Bueno, muchachos, esperen que quiero buscar acá. Ahí estamos. Requisitos del recurso extraordinario. Bueno, el recurso extraordinario va a tener requisitos comunes, requisitos específicos y requisitos formales. ¿Sí? Vamos con lo más sencillo para llegar a lo más difícil después. Tengo acá los requisitos comunes. Dale, ¿querés leerlos, Miriam? Sí, lo tengo acá. Dale, dice, los requisitos comunes, existencia de causa o caso judicial, que la cuestión sea judiciable, que exista un agravio o afectación de derechos o intereses individuales o colectivos, que el agravio subsista al momento de tener que dictar sentencia, o sea, que sea actual. Y después están los requisitos específicos. Eso esperamos un poquito. Muy bien. Vamos a hacer unas breves palabras porque yo no creo que estos requisitos comunes les generen mayores dificultades de entendimiento. En definitiva, lo que vamos a observar tiene que ver con que tiene que existir un caso causa-controversia que sea actual, ¿no?, que subsista. Tiene que existir una cuestión que sea judiciable, y esto tiene que ver con la contraposición que hablábamos de las cuestiones políticas no justiciables. O sea, hay temas que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte son considerados como cuestiones políticas no justiciables. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando se ha puesto en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el régimen interno de las universidades, se ha entendido que eso es una cuestión política no justiciable. Las cuestiones políticas no justiciables se fueron con el correr del tiempo disminuyendo. O sea, cada vez son menos las cosas que no están sujetas al control judicial, ¿sí?, en comparación con lo que existía desde un comienzo.
y tiene que existir un agravio. Esto es importante porque tiene que, digamos, un poco el sentido de la existencia del caso causa-controversia es que exista un gravamen, ¿no? Un gravamen actual. Este gravamen puede implicar una afectación tanto a derechos individuales como a derechos colectivos, es decir, puedo ir a reclamar yo mis créditos alimentarios frente a mi ex empleador, Daniel, pero también puedo ir yo como ciudadana no sé, de un barrio de la cuenca Matanza-Riachuelo a reclamar por los derechos ambientales que veo vulnerados por la contaminación del riachuelo. ¿Sí? O sea, tiene que existir un gravamen con independencia de que ese gravamen refiera a derechos individuales o a derechos colectivos o individuales referidos a intereses colectivos individuales homogéneos. Derechos colectivos referidos a intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Todo lo que veíamos en Alavi. Hasta acá vamos, creo que esto no genera ninguna duda. Los otros requisitos que tienen que ver con los requisitos formales, que también los vimos un poco la clase pasada, porque yo la clase pasada me quedé en que los requisitos sustanciales, propios o específicos los íbamos a ver ahora, pero bueno, estamos haciendo un repasito. Yo, ¿qué les recomendé? A ver, ¿quién tomó nota y estuvo presente y les recomendé leer algo yo? ¿El PDF que usted subió? No. Bueno, anótenlo, porque si Juan Pablo, que es tan atento, no tomó nota, probablemente muchos de ustedes no lo hayan hecho. La 4 de la Corte. La acordada número 4. La acordada 4 de la Corte. Esa, muy bien ahí a los gritos Rosa, Emilio, todo. Acuérdense para cerrar nota. Es solo una cosita muy ínfima, que te estés acordando. No, bueno, entonces, exacto. Para los requisitos formales necesitamos leer la acordada 4. Vuelvo sobre lo mismo. Leer la acordada 4, ¿es obligatorio, Belén? Sí, es obligatorio, es material obligatorio. ¿Sí? ¿Puede haber preguntas de parcial sobre los requisitos formales? Sí, puede haber preguntas en el parcial sobre los requisitos. Profe, ¿por qué no los dan clase? Porque no revisten mayor dificultad. Los pueden leer y es algo así como entender cuántos renglones puede tener un recurso extraordinario, qué características tiene que tener el recurso extraordinario, si contener una carátula, qué tiene que decir la carátula, qué datos no pueden faltar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Entonces, para los requisitos procedimentales, formales, necesitan leer la normativa y pueden haber preguntas relacionadas con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos con los requisitos específicos, que es quizás lo que más tela para cortar puede dar o más dificultades puede generar. ¿Querés leerlos, Miriam, ya que los tenías ahí? Ahora los vamos desmenuzando. Sí, requisitos específicos. Dale. Que exista una cuestión federal o constitucional, que haya una relación directa e inmediata de la cuestión federal con la materia debatida en el juicio, que la resolución objeto del recurso extraordinario federal sea contraria al derecho federal invocado, que la resolución recurrida sea una sentencia definitiva, que la sentencia definitiva, objeto del REF, haya emanado del Tribunal Superior de la causa y que el agravio federal sea suficiente y las cuestiones planteadas resulten sustanciales y trascendentes. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ir por partes. El requisito fundamental para la procedencia de un recurso extraordinario es que exista cuestión federal. Sí. Si ustedes me preguntan qué es una cuestión federal, la cuestión federal básicamente consiste en los casos, o la vamos a encontrar en los casos en donde se está comprometido la interpretación o la supremacía de la Constitución o la distinta normativa federal, ¿no? Que es la que está contenida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. O sea, que la cuestión federal, en definitiva, va a ser un requisito que en principio es ineludible
y que va a importar, ¿no? Por un lado, una cuestión de interpretación de la Constitución o de la normativa federal, pero también a veces va a poner en juego la jerarquía de la Constitución frente a otra normativa que es de inferior jerarquía o que se merece, digamos, ser catalogada como de inferior jerarquía. Y acá es importante que ustedes lo relacionen. En definitiva, del recurso extraordinario federal, la cuestión federal va a ser como el requisito, si ustedes quieren, vedette, ¿no? El que no podría faltar. Y noten que estoy hablando en potencial, ¿no? Porque todo esto después va a quedar un poco desdicho cuando empecemos a hablar de las sentencias arbitrarias o de las sentencias por gravedad institucional. En definitiva, entonces, cuestión federal suele ser la razón de ser del recurso extraordinario. ¿Qué es una cuestión federal? Son aquellas cuestiones, o está dado, mejor dicho, por aquellas cuestiones en donde se encuentra en juego la normativa o la supremacía de la Constitución. El artículo 14 de la Ley 48, entre paréntesis, de lectura imprescindible, de memorización imprescindible, nos echa luz sobre los distintos tipos de cuestiones federales que nos podemos encontrar cuando analizamos un recurso extraordinario, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar a grandes rasgos, diríamos que hay cuestión federal simple y cuestión federal compleja. ¿Qué es una cuestión federal simple? Básicamente cuando no hay un conflicto entre normas o por la jerarquía de normas, sino que lo que está en juego es la interpretación de la Constitución misma o de la normativa contenida en el artículo 31 de la Constitución. ¿Sí? Ustedes ahí en el libro de texto lo tienen muy bien explicitado, que dice: la interpretación de alguna cláusula de la Constitución, de una ley del Congreso, de un tratado o de una autoridad nacional, y la resolución apelada es contraria a la validez de la pretensión que se funda sobre dicha cláusula. ¿Sí? O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo digo que tengo derecho a una alimentación adecuada. ¿Sí? Bueno, entonces, de lo que se va a tratar es, no digo que hay una ley que me reconoce a que la alimentación adecuada es que yo pueda todos los días comerme hasta el hartazgo. No hay una ley que diga eso, no hay un conflicto de normas que yo diga, esta ley vale más que lo que dice la Constitución. ¿No? Lo que yo digo es, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Económicos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales me reconoce el derecho a una alimentación adecuada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el alcance? ¿Qué interpretación cabe darle a ese artículo del Pacto Internacional que integra nuestra Constitución Nacional por conducto del 75, inciso 22? Yo, como ven acá, no estoy discutiendo dos normas. No digo, el pacto me dice esto, pero la ley me dice esto otro, entonces vale más la ley que el pacto o el pacto que la ley. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, el pacto me reconoce, lo que yo necesito saber es cuál es el alcance de ese reconocimiento. Un típico caso, entonces, de cuando se pone en juego ¿cómo se llama? Cuando se pone en juego la interpretación de la Constitución o de un instrumento internacional de derechos humanos, o sea, del 75 inciso 22, o de los tratados federales, o leyes del Congreso, o ley emanada de autoridad nacional. Entonces, en esos supuestos, cuando no hay un conflicto de normas y solo tengo una única norma que lo que tengo que saber es cómo es interpretada, ahí estamos frente a una cuestión federal simple. ¿Sí? Un ejemplo que les puedo dar, para que ustedes se lo figuren, más allá de este que les doy del ejemplo del derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda u otro, tiene que ver, por ejemplo, con el caso FAL. El caso FAL, quiero hacer esta aclaración. ¿Se acuerdan que ahí lo que estaba en juego era la interpretación del artículo 86 del Código Penal? ¿Sí? O sea, el caso de los abortos no punibles. Bueno,
por supuesto que al tratarse el Código Penal de derecho común, o sea, un código contenido en el 75, inciso 12, no es cuestión federal. Pero para que ustedes se figuren, lo que estaba ahí, o sea, el caso Fall llega por otro motivo a la Corte Suprema, que es interpretación del artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Pero bueno, puntualmente en el caso Fall, lo que veíamos es cómo lo que se necesitaba saber era cuál era la interpretación que cabía darle a las excepciones del aborto punible. No había un conflicto de normas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuestión federal simple la vamos a encontrar cuando lo que está en juego es la hermenéutica, no un conflicto entre leyes. ¿Sí? Y la cuestión federal simple se condice con el artículo 14, inciso 3 de la ley 48. ¿Sí? Ahora bien, en estos supuestos la Corte es cuando todavía más va a actuar como una casación federal, porque lo que tiene que hacer es unificar la jurisprudencia, ver cuál es el alcance y como última intérprete de la Constitución y de las cláusulas federales, entender e interpretar la Constitución Nacional, o los instrumentos internacionales, o la normativa contenida en el artículo 31. Cuando hablamos de la cuestión federal compleja, ¿sí?, que la vamos a encontrar en los artículos, en el artículo 14, incisos 1 y 2 de la ley 48, lo que vamos a encontrar es que la cuestión federal compleja es cuando hay un conflicto puntual entre normas de distinta jerarquía. ¿Sí? Hay un conflicto entre normas de distinta jerarquía. Este conflicto entre normas, esta cuestión federal, va a poder ser directa si las normas se contraponen de manera directa con la Constitución, ¿sí? O va a poder ser indirecta cuando se trata de normas de jerarquía inferior a la Constitución que se contraponen entre sí y que al mismo tiempo afectan la cláusula constitucional. Les doy un ejemplo. Supongamos la existencia de una ley federal, una ley contenida en el artículo 31 de la Constitución, que se contrapone con una ley provincial. Eso se lleva a juicio y el juez que entiende va a entender que la que es válida es la ley provincial por sobre la ley federal. O sea, lo que está haciendo ese juez es anteponer jerárquicamente una norma provincial que por naturaleza es de inferior jerarquía a la federal. No hablamos de manera directa de la Constitución, pero hablamos de una violación constitucional o de una afectación constitucional, porque lo que se está entrando en juego es el artículo 31, que dispone algo. ¿Sí? Cuando hablamos de una cuestión federal compleja, directa, lo que vamos a hablar es, por ejemplo, de una ley provincial contra la Constitución. ¿Sí? Entonces, cuando está en juego una ley de inferior jerarquía contra la Constitución, hablamos de una cuestión directa, compleja directa. Y compleja indirecta es cuando la discusión se da entre normas que están en inferior jerarquía a la Constitución, pero que de igual manera afectan la Constitución por afectar el artículo 31. ¿Sí? ¿Cuál es el común denominador? La necesidad de que exista una resolución por parte de un tribunal contraria al derecho que se sustenta en la Constitución. O sea, vamos a graficarlo en ejemplos. Si yo estoy ante una cuestión constitucional simple, o sea, interpretativa, y yo digo, la Constitución me reconoce el derecho a alimentarme adecuadamente, yo tengo que tener una resolución que diga, vos no tenés ningún derecho a alimentarte adecuadamente, andá y procurate la comida de los tachos de basura. ¿Sí? O sea, si yo tengo una resolución de un juez que dice,
no tenés ningún derecho sustentado en ninguna norma de la Constitución, estaré frente a una cuestión federal simple. Si yo tengo una resolución de un juez que dice vale la ley provincial por sobre la federal, estaré frente a una cuestión compleja e indirecta. Y si yo digo vale la ley provincial por sobre la Constitución, estaré frente a una cuestión compleja directa, porque la afectación se da puntualmente sobre la Constitución Nacional. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Todo esto igual lo pueden también leer, o sea, creo que les va a ser sencillo y dinámico leerlo también del libro que lo tienen. Muy bien. ¿Qué otras cuestiones o qué otros requisitos mencionaba también la futura abogada Miriam Cuellar? Ella decía, no solo tiene que existir una cuestión federal, sino que tiene que existir una relación directa, ¿no? Una relación directa o inmediata de la cuestión federal y la materia debatida. O sea, que para que proceda un recurso extraordinario, no solo tengo que estar frente a la cuestión federal, que podrá ser simple, compleja, directa o indirecta, sino que también el tribunal tiene que verse en la necesidad de resolver esa cuestión federal para poder desentrañar el conflicto que tiene ante sus estrados. O sea, no alcanza con la simple invocación de una normativa constitucional, sino que se tiene que mostrar la necesidad de que para resolver la causa se agote la cuestión federal. Como les decía también, la resolución tiene que ser contraria al derecho federal invocado. Y en cuanto al requisito de sentencia definitiva, la jurisprudencia de la Corte ha ampliado el requisito a aquellas sentencias que, no siendo definitivas, causan un gravamen que no puede ser reparado de manera total o parcial, aunque la sentencia no sea definitiva. O sea, cuando estamos frente a una sentencia que, aunque no es definitiva, ocasiona un gravamen que no va a poder ser reparado con ulterioridad, estamos entonces frente a una sentencia que se puede equiparar a definitiva. También este va a ser un requisito que Dani nos va a ilustrar, quizás la clase que viene, por lo largo que se nos está haciendo, digamos que puede ser, sí. Hola, Dani. Hola, hola. Sí, se me entrecortó. Fíjate que te mandó un WhatsApp, porfa. Bueno, pará. Sí, sí. Ah, sí, es verdad. Bueno, entonces, bueno, por más de que sea larga, hoy vamos a terminar con la unidad, porque el examen de esta unidad la tiene en la clase que viene, de todo esto. Entonces, ¿qué más tenemos para decir? Profe, dice acá que quedan excluidos, según el artículo 15 de la ley 48, de este recurso, lo que está previsto en el artículo 75, inciso 2. 12. 12. Lo que es todo lo que es la aplicación. Códigos de fondo, código es lo que les decía, con la excepción del caso FAL, de los que les mencioné. Bueno, entonces, tiene que existir una sentencia definitiva, y esa sentencia tiene que emanar del Tribunal Superior de la causa. ¿Sí? Emanar del Tribunal Superior de la causa. Entonces, ¿qué significa o cómo se tiene que interpretar esto de emanar del Tribunal Superior de la causa? Concretamente, no tienen que quedar supérstites antes de llegar a la Corte ningún recurso ordinario o extraordinario local para acceder al Tribunal Superior que va a ser la Corte. Entonces, si yo estoy litigando en la instancia provincial, tengo que recorrer todas las instancias provinciales para poder luego llegar a la Corte. Inclusive, si se tratase de supuestos que no tienen previsto acceder a la instancia de la Suprema Corte de una provincia,
tengo que de todas maneras acceder a esa corte, que la corte me rechace el acceso para poder luego interponer el recurso extraordinario. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos todos bien? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces, yo hace un ratito les comentaba que la vedette de los requisitos, de los requisitos específicos del recurso extraordinario tiene que ver con la existencia de una cuestión federal. ¿Sí? La existencia de la cuestión federal en realidad es un requisito que pretorianamente la Corte moduló. ¿Qué quiere decir? Que si bien la cuestión federal es un requisito que apunta a un análisis puntualmente relacionado con cuestiones de derecho, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, se puede entender en un recurso extraordinario por arbitrariedad y en un recurso extraordinario por gravedad institucional. La existencia de estos, digamos, de estas situaciones, ¿no? La existencia de arbitrariedad o de gravedad institucional, van a hacer declinar el requisito de la cuestión federal. ¿Qué quiere decir? Que cuando existe una sentencia arbitraria, en general, la arbitrariedad puede estar dada no solo por cuestiones de derecho, o sea, cómo un juez interpreta la normativa aplicable, sino también cuestiones de hecho, que, digamos, en principio están vedadas al acceso de un tribunal, al acceso del tribunal de la Corte Suprema en calidad de última instancia. ¿Hasta acá vamos? No se encuentra, entonces, frente a una sentencia arbitraria, no se encuentra comprometido el derecho federal, sino que lo que vamos a observar es que al carecer de razonabilidad, la decisión, porque no contiene una derivación lógica del tema debatido, del derecho invocado, del derecho aplicado, de los hechos o de la prueba producida, estamos frente a un caso en donde se va a habilitar la intervención de la Corte Suprema bajo el entendimiento de que es necesario que la Corte se expida porque está en juego una decisión que es de por sí irrazonable. ¿Sí? Esto implicó o se tradujo en una creación pretoriana. ¿Esto qué quiere decir? La Corte creó el recurso extraordinario por arbitrariedad de la sentencia. Esto lo creó la Corte y luego, digamos, se institucionalizó, si ustedes quieren. Lo mismo sucede con el recurso por gravedad institucional. La gravedad institucional se va a verificar cuando en un juicio se debaten cuestiones de tanta importancia, ¿no? Y esta importancia va a estar dada por la proyección inmediata o potencial que tenga lo que se decide sobre la sociedad. O sea, cuando observemos que se van a superar los intereses de las partes con la decisión que se tome, vamos a estar ante una sentencia por gravedad, ante un recurso por gravedad institucional. Quien lo invoca, ¿no? Quien invoca la existencia de gravedad institucional, tiene que verificarlo ante la Corte, acreditarlo, probatoriamente acreditarlo. Y si la Corte entiende que existe la gravedad institucional, entonces pueden echarse por tierra todos los requisitos del recurso extraordinario, no solo la cuestión federal. ¿Sí? Otra cuestión que también admitió interpretación o variación por parte de la jurisprudencia tiene que ver con el requisito de la sentencia definitiva. Ya que la Corte creó, no sé si Dani estás como para dar esta parte o querés que la encare yo, recurso extraordinario. Como vos quieras. No, tranquila. No. Bueno, ¿querés darlo? Sí. Dale. Bueno, entonces, para introducirlo a Dani, el recurso por salto de instancia es justamente la forma en que se va a materializar un recurso extraordinario cuando no se cumple con un requisito, que es el de contar con la sentencia definitiva. Dani, te doy la palabra. Si podés, lo más liviano posible. Sí, tranqui. Quería arrancar la exposición nomás diciendo que la razonabilidad es la medida de la constitucionalidad. Quería arrancar diciendo. Está muy bien. Como ustedes saben, el per saltum es una institución jurídica, es un instituto jurídico que
tiene creación pretoriana también, como bien dijo Belén. Esto quiere decir que fue creado directamente por la Corte. Van a ver, después les vamos a mandar un videíto con Belén del juez Petracchi dando la definición, cuenta que viene de la Corte Suprema de los Estados Unidos y demás. ¿Cómo será que fue utilizado tan pocas veces por la Corte Argentina que recién en el año 1990 fue utilizada por primera vez? Ahora, ¿en qué consiste el per saltum? Consiste en que la Corte se aboque en la decisión de un juez de primera instancia sin que, salteando, perdón, la decisión de la segunda instancia, es decir, la Cámara de Apelaciones. Es decir, la Corte directamente se aboca a la decisión del juez de primera instancia. Como les dije recientemente, fue utilizado este instituto muy pocas veces por la Corte, porque tuvo una creación pretoriana, y a raíz de la ley 26.790 fue incorporado al Código, no se duerma, Juan Pablo, fue incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a través de los artículos 257 bis y 257 ter, la regulación de este instituto. ¿De acuerdo? Como verán, no es una forma de acceder a la Corte normal, como quizás lo es el recurso extraordinario federal, que llega como una herramienta, como bien decía de Belén, en la última instancia, ¿sí? Aquí se saltea directamente una de las etapas, ¿sí? de todo el transcurrir del expediente. Y tiene algunos requisitos puntuales. En primer lugar, tiene que tener una materia eminentemente federal, dice. El libro lo explica perfecto, así que si se quieren ir guiando de ahí, está genial. Tiene que tener una eminente materia federal, esto ya lo saben ustedes, artículos 116 y 117 de la Constitución, es lo que venimos hablando siempre. ¿De acuerdo? Ahora, también dice que se tiene que tratar de una causa donde exista notoria gravedad institucional. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa notoria gravedad institucional? Básicamente es cuando la importancia de la causa excede a las partes del proceso. Nosotros tenemos acá en el fallo, que ahora lo voy a explicar, en el programa, el fallo Clarín, que es un fallo muy sencillo, de 2 páginas, del fallo por per saltum de Clarín. Pero otro de los fallos de los casos que llega a la Corte a través de per saltum es el fallo Rizzo. Verán ustedes y recordarán la importancia del fallo Rizzo, la importancia de lo que se discutía en ese momento y sobre todo la gravedad institucional de este. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, uno de los requisitos fundamentales que tiene el per saltum es que sea la última herramienta, que sea la única herramienta, ¿sí?, para tratar de resolver esa situación. ¿De acuerdo? Que sea el único remedio eficaz y que, de no utilizarse ese remedio eficaz, se puedan producir daños posteriores. ¿De acuerdo? ¿Se comprende hasta acá? Esto es muy sencillo. De hecho, por la definición que acabo de dar, Belén me puso un 8 en el examen final, así que ténganlo en cuenta por las dudas para el examen. Por otra parte, ¿qué es lo que traen estos 2 últimos artículos a el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Que justamente es una herramienta excepcional, que es una herramienta, corregime Belén si está mal, capaz de interpretación restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es como la última opción que tiene la Corte o que tienen las partes para llegar a la Corte. ¿Se comprende hasta acá? Ahora, sí. hay algunas... ¿Cómo? ¿Hicieron alguna pregunta? No, que se entiende, digo. Ah, listo, perfecto. Ahora, como verán, en este caso la Corte se va a saltear la segunda instancia, como dije anteriormente. Por ende, está prohibida la aplicación de esta herramienta en el fuero penal.
¿Por qué? Porque el fuero penal exige el doble conforme, exige que tenga las sentencias de las dos instancias. También me animaría a decir que en muchos casos el fuero penal también tiene la casación penal, que es el tribunal que controla las sentencias penales, así que imagínense que no se podría aplicar nunca este recurso en materia penal. ¿Sí? Ahora, yendo a lo más procedimental, si así se lo quiere decir, una vez que nosotros tenemos la sentencia de primera instancia, las partes tenemos 10 días para interponer el recurso. ¿Sí? Ahora, una vez que se interpone el recurso, la Corte tiene que dar traslado en un plazo de 5 días a las partes, ¿sí? A la parte contraria. Y digo la Corte porque este recurso se interpone directamente ante la Corte Suprema, no es capaz, a diferencia del recurso extraordinario federal, ¿sí? Este recurso se interpone directamente ante la Corte Suprema de manera autónoma, van a encontrar en la bibliografía. ¿Qué quiere decir de manera autónoma? Que ahí mismo tienen que estar subsumidos también los fundamentos del recurso. Van a ver en muchos casos que se interpone un recurso de cualquier otra cosa y los fundamentos después se interponen, ¿sí? Esto no es así, aquí tiene que ir todo junto. Ahora, una vez que transcurre este plazo, la Corte va a decidir sobre si es procedente o no el recurso interpuesto. ¿Sí? Si no me estoy olvidando otra cosa más, creo que no. Una de las facultades que tiene la Corte en este caso es solicitarle de manera urgente que el tribunal anterior remita el expediente de manera urgente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Qué es lo que pasó en Clarín? Se interpuso el recurso por salto de distancia y la Corte que dijo, acá no está fundado, se obvió un requisito fundamental del per saltum, que es que esté fundado en el mismo escrito. Solamente se remite a traer o copiar y pegar, dice, argumentos de la sentencia que no le gustaron, ¿sí? Pero no se dice por qué. ¿Está? Eso es básicamente el recurso por salto de distancia. Es un recurso sencillo, pero bueno, cualquier pregunta me avisan. Que lo puede Belén estaba rechazar re dormida, también, ¿no? La Corte. ¿Cómo? Que la Corte lo puede rechazar también al per saltum. Sí, tal cual. Bueno, y acá, perdón, Dani, yo aproveché para contestar 20.000 mensajes confiando plenamente en tu clase, así que no te escuché, tengo que decirlo. Fue magistral, ¿eh? Fue magistral. Sí, veo. ¿Será que Pomelo estaba callado? Así que imagínate, Pomelo estaba escuchando. Pomelo está, espera que a ver. Pomelo está ahí esperando entrar, la que está intensa es ella, que es Juana. Pomelo, qué lindo. Bueno, ¿vieron Clarín? Genial. Sí, lo comentó. Me lo perdí todo. Bueno, muchachos, lo comentó. bueno, gracias Dani, y perdón que aproveché a contestar mensajes del otro trabajo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Creo que hemos podido bajar todos los contenidos para esta clase. Yo la clase la voy a subir automáticamente, o sea, ahora la voy a descargar y la voy a subir para que ustedes la tengan. Miriam, en relación a tu consulta, si bien yo la clase pasada no la pude grabar porque no estaba en mi casa, hoy comencé, yo no sé a qué hora vos te conectaste, pero hoy cuando comencé fui haciendo un breve repaso, con lo cual viendo esta clase y leyendo el contenido va a ser suficiente para que puedan abordarla. ¿Sí? Ahora Dani les va a pasar un videíto que me hizo conocer él, que está buenísimo, es súper cortito, son 8 minutos, 8 minutos no, 3 minutos, ¿no, Dani? 3 minutos, o sea, les recomiendo que lo vean, sobre todo la primera parte, que es el doctor Petraki, perdón. También denota que tampoco lo vi. Pobre Dani. No, es un video que le hacen a él en los años 90,
¿sí? Por un persaltum que creo que se había interpuesto, y él hace la descripción, el recorrido sobre la historia del persaltum en 40 segundos. ¿Sí? Yo les digo la verdad, yo estudié de esto, escuché y relaté esto en el final y Lo era aprobé. claro, y era Petrarca, ¿viste? Así que bueno, ahora se los paso, ahora se los paso. Bueno, entonces, les Frente a recomiendo la que lo charla, vean. los 40 segundos. Claro, es súper cortito, entonces les puede servir para entender. ¿Sí? Clase que viene, parcial. Parcial que incorpora Consejo de la Magistratura, competencia originaria y recurso extraordinario, con los correspondientes fallos y la normativa aplicable. ¿Sí? En el transcurso de la semana, como hago siempre, les adelantaré las consignas, ¿sí? Para que ustedes más o menos se ubiquen en góndola, ¿no? Hablando mal y pronto, para que sepan de qué va a ir el parcial. Y por supuesto nos encontramos en el parcial como docente respetuosa del reglamento el día viernes que viene a las 14:30 para darles un changüí a los que no se pueden conectar tan temprano, ¿sí? Bueno, Gracias. les mando un beso, cuídense y cierro la grabación. Gracias, Dani, nos vemos más tarde.